Bendito, poderoso Dios, que moras en el cielo, Señor Jesucristo, el Santo Espíritu. Alabamos a la deidad, a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible, porque solo tú eres digno de alabanza, Padre Celestial, así el Hijo, así el Santo Espíritu. Muchas gracias. Nos has concedido reunirnos otra vez para concluir este Shabbat, como lo iniciamos, en culto, en adoración, en alabanza, testificación, todo lo que debemos hacer en este día con tu bendición. Señor Jesucristo, necesitamos de tu guía, de tu ayuda, si eres tan amable que nos conduzcas, que me utilices, Señor, simplemente como un instrumento conductor para dirigir el estudio, que inspires a mis hermanos a la meditación, a la reflexión, al análisis, que nos permita, Señor, usar las facultades que nos diste, ponerlas a funcionar, poder contigo meditar, Señor. Te rogamos que nos ayudes a aclarar aquellas cosas que aún no sabemos de la profecía, que nos ayudes a ir desvelando aquellas cosas que aún faltan por aclarar, desvelar en este cuadro profético que es grande, pero que tú estás poco a poco dándonos las claves y por medio de lo que le enseñas a la hermana Elcira, nosotros podemos seguir estudiando, expandiendo, Señor Jesús, corroborando, confirmando, Señor bendito. Ayuda a nuestra incredulidad porque a veces lo somos. Nos cuestan estas cosas, nos cuesta creerlas porque nos adoctrinaron a una sola doctrina y ya, a una sola visión de las cosas y ya. Y necesitamos de tu ayuda, Señor Jesús, para que quites esas barreras mentales, para que nos liberes de esos lazos que se han creado en nuestra mente, que no nos permiten avanzar en la luz que tú deseas darnos, Señor Jesús. Te suplicamos, por favor, tu bendición, que podamos seguir en limpieza, porque la limpieza, Señor, también nos trae claridad mental y a veces no tenemos tanta claridad, Señor Jesús, por causa del pecado. Entonces, Señor, necesitamos liberación. Apiádate de nosotros. Pido por todos mis hermanos de la Orden Sara Libres que desean seguir estudiando, desean ser versados en las Escrituras, que, Señor, les ayudes, nos ayudes a todos a seguir avanzando, Señor Jesús. Por favor, bendícenos en este estudio, que seas tú quien va a conducirlo, seas tú quien lo va a dirigir, Señor. Y bueno, tienes aquí varios instrumentos, hijos tuyos, Señor, para que tú difundas lo que quieres hoy enseñar. Bendito Salvador, nos levantamos con tu bendición. Toma los equipos, Señor, a tu control, las conexiones, los aparatos desde donde nos estamos conectando, nuestros hogares, los santos ángeles nos acompañen, nos protejan del maligno, por favor. Podamos terminar este Shabbat con tu santa bendición. Lo pedimos, por favor, en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que estábamos estudiando, el conflicto de los siglos, ¿no? Bien. Segundo, nos ubicamos por aquí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces atentos. Vamos a ir estudiando, recordando algunas cosas, preguntando. Ok, estamos en los 1260 años haciendo un resumen y estamos viendo que la hermana White está describiendo lo que sucede a grandes rasgos en el quinto sello, ¿sí? Porque es el final de los 1260 años. La parte final, los últimos 281 años del quinto sello.
Entonces ahí la hermana Juana nos está mencionando que durante sus 1260 años, los dos testigos dan su testimonio, es decir, los que predicaron el Antiguo y Nuevo Testamento, tanto cristianos, tanto judíos como cristianos. Se persiguió, persecución contra la iglesia, suprimieron las escrituras, según este texto, ¿ok? Pero que al cabo de esos años, dice acá, se dejaría ver una nueva manifestación cuando esos dos testigos estuviesen por concluir su obra. ¿Listo? Hemos identificado hasta el momento que ese poder representado por la bestia que sube el abismo, pues es la otra facción que está luchando contra la facción papal. Entonces, esta es la facción romana, ¿sí? Bueno, vamos a seguir leyendo en el siguiente párrafo. Si el Señor da alguna aclaración, si hay algo que después no quedó preciso o quedó mal, corregimos, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces estamos estudiando Apocalipsis 11 con la explicación del conflicto de los siglos de la hermana White, la inspiración del Señor. ¿Listo? Para que estemos entonces aquí sincronizados con lo que estamos estudiando. Bien, entonces ahora vamos a leer. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de silicio, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Bueno, antes vamos a leer aquí el texto. Voy a leerlo aquí otra vez para recordar cuál es Apocalipsis 11, del 2 al 11. Dijo el ángel al Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis dos testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y prevalecerá contra ellos y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos, los dos testigos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Bueno, estamos en esta profecía. ¿Ok? Ya hablamos de los 1260 días, que es igual a 42 meses. También miramos una profecía que complementa esta profecía de Apocalipsis 11, que es la de Apocalipsis 12, porque aquí también hay una mujer. Hay una mujer que huye. También hay un periodo de 1260 días. Hay una mujer que se va al desierto, que es la iglesia de Dios, ¿ok? Durante esos 1260 días, o tiempo y tiempos y medio tiempo, que es exactamente el mismo periodo de tiempo. Entonces, todo eso sucede en estos momentos, ¿sí? Estos pedazos de profecía de Apocalipsis 12 son complementarios a la de Apocalipsis 11, ¿ok? Aquí se hablan de los dos testigos, aquí se habla de la mujer. Los dos testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento y aquellos que predican el Antiguo y Nuevo Testamento, desde luego. Bueno, entonces esa es la profecía que estamos analizando. Durante esos 1260 años, Roma suprimió las escrituras, Roma papal, suprimió las escrituras. Una manera de suprimirlas es que las había mantenido, como dice acá, como aprisionadas en una lengua desconocida. Pregunta: ¿en qué idioma o lengua utilizó Roma papal para aprisionar las escrituras? Latín. Sí, latín.
desconocida para el pueblo. Esto solo lo conocían los eruditos, el latín. Después fue que el latín se volvió más común cuando salió en las universidades y todo eso, pero durante la Edad Media solo los prelados hablaban latín. Los sacerdotes de las parroquias repetían el latín, pero muchos de ellos ni sabían latín, solo eran meras grabadoras. Y pues claro, está escrito en la misa, en la liturgia, entonces ellos solo repetían. Pero en realidad muy pocos sabían latín. Después fue que se fue impulsando, se fue conociendo, y solo aquellos eruditos, como decimos. Entonces, este lenguaje fue para ocultarlo al pueblo, ¿ok? Pero durante la época de su dominio de la Roma papal, durante los 1260 años, los testigos profetizaron vestidos de silicio. Ya hablamos de que eso significa dolor en medio del sufrimiento, del martirio. Pero acá lo dice clarito. Acá hay un pero. Dice, pero otro poder, aquí está la otra facción, otro poder diferente a Roma papal. Y ese poder es la bestia que sube del abismo. Iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí me está empezando a dar claves para poder descubrir en esa época del quinto sello cómo iba a actuar ese poder. ¿Ok? Dice acá que ese poder iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Listo, abiertamente. O sea, se levantarían hombres que iban a predicar en su filosofía que odiaban el cristianismo y que para ellos era un problema el cristianismo y todo lo alrededor del cristianismo, la Biblia y todo eso. Entonces, ahí ya, pero luego vamos a ver, digamos, nos vamos a meter, digamos, qué es lo que estaba haciendo esta facción romana eh, justo antes de finalizar los 1260 años. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, ¿es claro? ¿Vamos bien? ¿Mm? Acá están las dos facciones. Son dos, no es solamente Roma papal, es Roma imperial. Los romanistas y los papistas, dos facciones. Lo mismo acá en esta diapositiva, en la 13. Satanás por medio del papado, dice acá, en muchas de las naciones de Europa los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Esa es la primera facción. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, una nueva, que es la bestia que sube el abismo. Entonces, esa bestia que sube el abismo no es Roma papal, no puede ser, ¿sí? Según esta descripción. Esta es una nueva manifestación. Y no es que haya aparecido en esa época, sino que se dejó ver, se reveló, ¿sí? Ante el mundo, se dejó ver algo que estaba sucediendo. Entonces era una nueva manifestación del poder satánico. Ya estamos explicando que Satanás divide su tropa en dos grupos, los de la izquierda, los de la derecha, pero ambos son gobernados por Satanás. Entonces es importante saber esta diferencia. Es importante saber que hay estas dos facciones. Bueno, vamos a seguir leyendo. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hay una gran ciudad en esa profecía, ¿sí notan? De Apocalipsis 11. Tenga ahí su Biblia a la mano. Es bueno que la tenga ahí a la mano para que usted corrobore lo que se está exponiendo aquí. Pueda también hacer preguntas. Entonces, dice acá que sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad. Ahora estamos en esta partecita, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto. ¿Alguien se acuerda qué simboliza Egipto y qué simboliza Sodoma? Una voluntaria. Eso ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué simboliza Sí, Sodoma y qué simboliza Egipto? A ver, hermana Lucy. Sodoma simboliza perversión sexual y Egipto, idolatría, ateísmo, magia, ritos. Ok, sí, sí. Egipto significa eso, claro. Ocultismo, hechicería y ateísmo, ¿no? Sí, señor, ateísmo, Ateísmo. idolatría, magia, ritos, que es lo mismo, la magia Ok, con sus ritos. eso. Ok. Entonces, la hermana Juárez dice acá que de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios. El primer significado de Egipto, ¿sí? eh, dice acá, ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es ateísmo, ¿ok? Vamos a comprobarlo aquí. Entonces estamos mirando el tema de la gran ciudad en Apocalipsis 11. ¿Qué simboliza la gran ciudad? Esto es ateísmo y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Ahí lo dice. ¿Eso es qué? Ateísmo. Y desde luego, hechicería, idolatría, todo lo que representa Egipto. Pero principalmente, esa de primeritas, para que lo recordemos, es ateísmo. ¿Listo? Porque es como la expresión que encontramos en la Biblia acerca de qué significa Egipto, en la profecía, ¿no? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? También es rebeldía, ¿no? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ateísmo. Pregunta. ¿Ese faraón es verdad que él no conocía a Jehová? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ¿usted cree que Bueno, sí conocía a Jehová? yo creo que sí conocí a Jehová, Ok, bueno, bien. ¿Hay alguna otra? aunque la Biblia dice que no, ¿no? Bueno, Pero él dice. claro, pero Él. yo creo que él se excusaba porque con tantas, a ver, mm, ¿cómo lo explico? Creo que las evidencias que daban los israelitas en este tiempo del Éxodo era clara, ¿no? Con todas las evidencias que Moisés presentaba. Ahora, de repente no lo podría ver como Jehová que nosotros lo conocemos, sino como otra fuerza, ya que ellos adoraban a un montón de dioses, ¿no? Entonces, probablemente él podría pensar de que era otro dios más no como Jehová. Bueno, pienso yo en este momento, ¿no? Ok, o sea, un conocimiento general, como el Dios de Al- los, Como un dios que de los pueda generar israelitas. una fuerza, algo así. Ah, ya, ok, sí, ok, sí, Pero si con, era un Dios porque si adoraba muchos dioses, pues que era uno más, ¿no?
pero Ah, no lo aceptaba y lo odiaba. Entonces fue un Dios que él no aceptó y no dio, porque bien había podido aceptarlo y añadirlo a su lista, ¿no? Pero no lo aceptó y dice acá, contestó con arrogancias porque había un rechazo y un odio hacia el Dios de los israelitas, ¿no? Parece. Ok. Cuando yo pregunto, digamos, conocer, no me refiero a físicamente, tal conocer, vez. no, yo no me refiero a un conocer de una comunión profunda con Jehová, no, no, yo no sé, no estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando de sencillamente que si ha escuchado hablar de Jehová, porque acá dice, ¿quién es Jehová? O sea, la primera vez que escucho ese nombre, ¿sí? ¿Sí notan ahí? ¿Y quién es Jehová? Como si fuera la primera vez que se lo conocen, ¿sí? Aquí la hermana Elcira me dice, muchos no conocen a Jesús y dicen conocerlo, lamentablemente, eso es verdad. Sí, entonces uno no puede decir que conoce a Jesús hasta que realmente tenga una comunión con Él. Es algo profundo conocer a Jesús. Eh, pero bueno, yo me refiero es a que a conocer no profundamente ni espiritualmente, sino que reconoce que hay un Dios que se llama Jehová, porque aquí está diciendo él, ¿quién es Jehová? Como si fuera la primera vez que lo escucha ese nombre. ¿Será que él no sabía nada acerca de ese nombre de Jehová? Eso es lo que, digamos, me pone a pensar, porque él dice ahí, ¿y quién es Jehová? O sea, como, bien, primera vez que escucho ese nombre, para que yo Eso es escuche su mentira. voz y ir a Israel. Está bien No, que, Pero sí. pienso yo que probablemente él pueda utilizar ese término, yo no conozco a Jehová, para referirse en algún otro rey, probablemente, ¿no? Ya como el Moisés iba en ese nombre, ¿no? Vengo con un mensaje del Señor, oiga, pero qué Señor, Ujú. ¿no? Pero ¿y dónde está? ¿Por qué no viene él, no? Probablemente habrá pensado en eso, pensando, ¿no? Bueno, ¿Por sí, qué no viene él? se ¿Por qué? trata Bueno, de meditar en eso, sí. ujú. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí es verdad que él no conocía a Jehová, pues no, como Moisés, que se le reveló y todo eso, no. Pero que no haya escuchado quién es Jehová, bueno, eso sí, no, porque tenía ahí al pueblo constantemente escuchando de ese nombre, ¿ve? O sea, él ya era conocido por José, que hace años que él había dejado testimonio ahí, José. Y su antiguo antecesor, Faraón, él conocía a Jehová. Sí, él sabía quién era Jehová. Entonces él no puede decir que no sabe qué es ese nombre. Él acá lo dice con arrogancia. Lo dice con arrogancia, no lo quiero ni reconocer ni escuchar. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a continuar. A ver. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Entonces dice acá que ese carácter de ese poder que se iba a dejar ver poco antes del año 1798, ¿ok? Un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Ese es su objetivo. Y la Biblia, la profecía de Apocalipsis 11 da como la característica de ese poder, ¿ok? Dice, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Roma. Disolución sexual es esto, ¿no? Libertinaje. Esas dos características. Entonces, hoy vemos ateísmo en el mundo. ¿Ha aumentado? Sí, ¿Qué creen señor. ustedes?
En los Sí, colegios, en las escuelas, ¿qué es lo que enseñan? ¿Enseñan de Dios, el creador? Esa es la agenda. ¿O enseñan evolución? ¿Mm? ¿Qué valores están enseñando hoy día? ¿Enseñan los valores de la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿O ya están enseñando a los niños que se pueden casar entre hombres y entre mujeres? Pensemos. Es que eso es ateísmo. Ateísmo no es decir yo no creo en Dios, no. Ateísmo es una rebeldía contra Dios. Por eso estaba haciendo la pregunta de Faraón a ver si es que él nunca había escuchado hablar de Jehová. O sea, primera vez que me dicen ese nombre, ¿no? Él ya tenía testimonio, ¿sí? Y era arrogante contra él. Quería negar, o sea, lo odiaba. Entonces, este ateísmo del faraón representa el carácter de esa facción. Mire que todo lo que las élites mundiales nos han adoctrinado es para alejarnos de Dios, no es para acercarnos, es para alejarnos y derribar los estandartes que nos mantienen, digámoslo así, más seguros. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, ¿m? La creación. Son valores que dejan conocer a Dios. Son valores que revelan a Dios, el amor de Dios. Eso, porque justamente eso es lo que quieren destruir. Y fuera de eso se crean una pócima, una inyección para ponernos a nosotros, para modificarnos el ADN y que aún más destruirnos la espiritualidad. O sea, notan que toda la guerra es parecida a la de Faraón que hizo contra Dios y el libertinaje de Sodoma. Mire, la igualdad de género, eso es Sodoma. Ahí está. La evolución es ateísmo. Cualquiera de las doctrinas de la agenda que está manejando la élite en este momento, la Agenda 2030, estos romanistas, cae en alguna de estas dos lugares, ateísmo o disolución. Disolución sexual, libertinaje, ¿sí? Ponga cualquiera y verá que cae en alguna de esas dos. Que la Tierra es una esfera y todas esas imágenes del espacio, de un espacio que no existe, un espacio mentiroso. ¿En dónde cae eso? ¿En Egipto o en Sodoma? ¿Qué creen ustedes? en Egipto, Claro, es ateísmo. Que la ateísmo. gente, la gente se le vaya la noción de la creación real que Dios hizo. Sí, que nos engañen con eso y nos hagan ver por allá un universo que es etéreo, no existe. Eso es ateísmo. El engaño es duro. Mira todo lo que ha hecho esta facción. Y comenzaron poco antes del año 1798. Bueno, cuando dice acá poco antes yo veo el quinto sello, por lo menos, todos los 280 años antes de que terminara. O sea, ellos empiezan a trabajar. Solo que al aproximarse 1798, pues se ve más y más evidente. Y eso lo vamos a ver con la Revolución Francesa, porque eso sí es súper evidente que es lo que querían hacer. Listo. Vamos al siguiente. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios,
cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de los pueblos cantaron y bailaron. Hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Bueno, entonces aquí viene Francia. Porque dice acá que ha sido la única nación del mundo, aquí, mire, donde consta que una nación entera desde sus instituciones políticas se levanta en rebelión contra el autor del universo. ¿Ok? Francia. Es verdad, lo que hemos estudiado de Francia no ocurrió en otros lugares, en otros países, y vimos país por país de Europa, ¿no? Quede constancia. Entonces, Francia es terrible. Es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios. Mire, eso sucedió en la Revolución Francesa. Ya luego lo veremos en detalle, ya con los aspectos ya históricos de eso lo veremos, pero eso sucedió. No hay Dios, decretaron. La Asamblea Nacional en plena Revolución Francesa. De hecho, esa Asamblea Nacional fue la que orquestaron para derribar todo lo que había. Y surgió de la nada esa Asamblea Nacional, pero todo ya estaba orquestado, todo ya estaba listo. Bueno, ya lo veremos, pero esto es para que veamos ejemplos de cómo se cumple esto en Francia. Entonces yo me voy aquí, si me permiten, aquí al texto que hemos manejado para hacer unos ajustes, ¿sí? Unos ajustes. Esta gran ciudad es Francia, según lo que leímos, realmente. Y la bestia que sube del abismo es la facción romana. ¿Ok? Entonces, esos son los ajustes que he hecho basado en lo que hemos leído. Porque cuando la hermana Joya habla de Francia, se refiere al carácter de Egipto y de Sodoma en la gran ciudad. Aquí, la gran ciudad, es Egipto y Sodoma. Y las dos características son ateísmo y disolución. Aquí está, ateísmo del faraón y la disolución de Roma. Ahí está. Entonces eso se refiere a la gran ciudad, ¿no? ¿Sí? Pero cuando habla de la bestia que sube del abismo, es un poder. Lo que pasa es que en ese momento los pioneros no lo identificaban. No lo identificaban como que era la misma Roma imperial de hace siglos. ¿Ok? Esa luz el Señor la reservó para esta generación. Es lo único, digamos, que es el nombre, por así decirlo. O sea, la identificación de ese poder, que no era nuevo, es que estaba ahí oculto, pero se dejó ver. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta, por eso es los ajustes que estoy haciendo acá. Acción romana y la gran ciudad es Francia. ¿Listo? Yo creo que así queda más claro. La gran ciudad, el hecho de que diga ciudad no quiere decir que no sea un país, porque en griego no existe esa distinción así, en el griego de la Biblia. De hecho, creo que acá dice una nación, un pueblo más bien, un pueblo, si no estoy mal, en griego. Entonces, no existe esa definición como nosotros, que ciudad es diferente a país. Entonces, por eso lo podemos poner así sin problema, y la hermana Juárez está tratando la gran ciudad como Francia, que es la que cumple las características de Sodoma y Egipto. Entonces, esta facción romana, ¿sí? Como la hermana Alcira hablaba esta mañana, tiene su territorio para configurar el cambio mundial en Francia. Y ahí es donde trabajan para hacer la famosa Revolución Francesa, que no es otra cosa que un nuevo orden mundial, como el que estamos a punto de vivir ahora. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ahí vamos bien. Esos son los ajustes. No sé si a alguien no le cuadra este ajuste o dice no, siéntase
en libertad de opinar. Desde luego, si hay ajustes que el Señor nos vaya dando, pues los vamos colocando, no hay problema. Listo. Y que Sodoma es todo lo que sea los ataques contra la sexualidad que Dios creó. Y Egipto, todos los ataques contra la creación de Dios, a Dios como creador. Y la idolatría, esclavitud y ocultismo. Bueno, creo que queda más claro. Creo que queda más ampliado, ¿sí? Listo, entonces vamos a... Bueno, no sé, hay preguntas. Siéntase en libertad si ese cambio le genera duda o le genera... Bueno, es basado en lo que estamos aquí leyendo. Listo. Entonces, aquí hay una preguntita. Está claro, dice la hermana Ruti. Bien, vamos a seguir leyendo. Francia presentó también las características que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarró la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que pueden hacer seres humanos, y cuya permanencia y estabilidad contribuyen eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacerse a su antojo. Allá empezó la degradación del matrimonio en Francia durante la revolución. Lo voy a subrayar aquí. O sea, eso no es nuevo, lo que ahorita nos están montando, lo que queremos decir. ¿Listo? Entonces, no es nuevo. Empieza el proyecto en la Revolución Francesa. ¿Listo? La condición moral de las cortes, ¿se acuerdan? Los reyes, todo esto, sus amantes, mucho era prostitución para arriba y para abajo, como dice acá. Junto con el ateísmo empezaron a emerger en Francia. Desde Luis XIV empieza con fuerza eso. Ya venía desde antes con Catalina Medici y su esposo eh, Enrique II, pero esto va subiendo, ¿sí? Y vimos cómo poco a poco se fue corrompiendo el asunto. Catalina de Medici mete ocultismo en la corte con Nostradamus y el otro señor, que siempre se me olvida el nombre. Se va metiendo la amante de Enrique II y después de su hijo, Diana de Poitiers. Ella ya era atea, ni católico ni protestante. Ella ya era un ateísmo, mire. Y en una mujer, ¿no? Increíble. Y así hemos visto estos cumplimientos, pero todavía no hemos visto la tapa, ¿sí? Y todo lo que hoy vivimos en materia de esta destrucción de la moralidad del mundo comenzó en la Revolución Francesa, ¿ok? La unión matrimonial se redujo a un contrato de negocios, usted lo ve ahí. Si es un contrato sagrado del cielo que Dios nos dio a los seres humanos. Como dice acá, lo convirtió en mero convenio civil de carácter transitorio. Convenio nomás. Transitorio y civil, nada de religioso, ni siquiera ahí se inventó la matrimonio civil y todas estas cosas. Ahora, Dios sí reconoce el matrimonio civil, no olviden esto. Para los que no tienen luz en materia de esto, el matrimonio civil es válido y en el cielo se anota ese matrimonio. No porque tengan que pasar por una iglesia, porque hay gente que no conoce, no sabe, no tiene luz y tiene validez ante Dios. Entonces, pero acá lo ponen, lo rebajan, ¿sí? Algo transitorio, que si ya tú quieres te separas y ya, o sea, una cosa así. Entonces degradan el matrimonio. ¿Listo?
Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida familiar, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnaud, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Así lo definió ella. Pues lo rebajaron tanto en matrimonio que ella dijo, eso es el sacramento del adulterio. Esa era la idea, ¿no? Convertir el matrimonio en un medio para añadir pecado a pecado, ¿no? De adulterio sin fin. Bueno, entonces hay dos cosas que debemos tener en cuenta cuando se va acabando este periodo de los 1260 años, acá, en el quinto sello. Va emergiendo la otra facción romana, y va aplastando a la facción papal, poco a poco, y va aplastando la religión y el cristianismo, ¿sí? O sea, su guerra contra el pueblo de Dios es diferente, pero a la final el mismo objetivo. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, la Biblia y todo lo que se llama Dios en esta tierra. Ese es el objetivo final, sea, digamos, una facción o la otra. Es verdad que Roma papal es la que va a cumplir la profecía de la persecución, como se señala allí en Apocalipsis. Pero la facción romana ha hecho mucho daño también. No quiere decir que la otra facción se haya quedado quieta en cuanto al pueblo de Dios. Nos esclavizó. Nos llegó, es decir, hemos estado en un periodo de oscurantismo camuflado. ¿Ok? Camuflado. Nos escondieron el conocimiento. Nos infiltraron las iglesias. Todo eso lo ha hecho los romanistas. Manipulación también. Engaño. Manipulación a través de los medios de comunicación, engaño todo el tiempo, haciéndonos pensar que había democracia. No existe la democracia, ese régimen se inventó una aparente democracia. No existe libertad de expresión, ese régimen se inventó una aparente libertad de expresión. Vaya usted a decir, si acá en YouTube decimos cosas en contra de la pócima, empiezan a censurar. Y ya lo han hecho. 2 veces nos han censurado. Pero para honra y gloria de Dios nos han borrado el canal. A muchos les borraron el canal de YouTube. ¿Ve? Entonces no se puede decir cualquier cosa. Vaya usted a decir en Twitter también cosas que abran los ojos a la gente. No, te borran la cuenta. ¿Ok? Entonces no hay libertad de expresión, es aparente. Puedes decir lo que quieras siempre y cuando esté bajo lo que ellos quieren que digas. Si te sales de los temas, ahí tienes problemas. O hablar de la tierra plana, hay censura, te etiquetan. Entonces nadie puede decir otra cosa, ¿no? Todos tenemos que decir sí a la NASA, sí a lo que nos muestran, ¿no? No hay. Entonces, hermanos, todo esto fue aparente, fue una farsa realmente. Bueno, Tommy, y sí, señor. figúrate que salió por la televisión ya hace que como 2 meses, creo, un mes. Se llevaron a unas como 20 niñas por allá, que para la NASA. Entonces me puse a pensar y yo dije, ay, no, mm, Sí, mejor tremendo dicho. eso. Ajá, tremendo, sí, sí. No sé qué es peor, si que lo lleven a uno a la NASA o que lo lleven a Disney. Las dos Ajá, son, sí, mejor dicho, satanismo puro. ya sabemos, Bueno, sí, señor. entonces, bueno, sí. Vamos a ver qué pasó en materia del ateísmo. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empiezan estos cambios? Y empiezan desde el siglo XVI. Esa parte no la hemos visto y la vamos a ver aquí en la última hora que nos queda. Esto es bien interesante y es la revolución científica. Entonces, vamos a ver así en la historia
este poder cómo empieza a obrar en el quinto sello, o sea, los últimos 280 años, acá estamos ubicados, los últimos 280 años de los 1260 años, ese es el quinto sello. Entonces ahí vamos a ubicar cómo es que esta poder, dice acá, ese otro poder va a combatir abiertamente contra la palabra de Dios, o sea, se va a ir de frente contra la palabra de Dios, ¿ok? Ese entonces va a ser, digamos, lo vamos a ver en la historia ya. ¿Cómo empiezan a combatir contra la palabra de Dios? ¿Cuál es su estratagema, su estrategia? ¿Ok? La primera estrategia, así más clara, fue la revolución científica. ¿Ok? Entonces, la revolución científica es una época en la historia donde hay un cambio de pensamiento en la ciencia, en el modo de ver de las cosas, y esta revolución científica sienta las bases para lo que hoy llaman ciencia. ¿Listo? Entonces vamos a leer de la Wikipedia, ¿ok? Pero con las respectivas aclaraciones. Aún en la Wikipedia uno puede ver cosas que son muy ciertas. Bueno, vamos a ver. La revolución científica es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociado con los siglos XVI y XVII, en los que nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna. La revolución científica se inició en Europa al final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII, influyendo en el movimiento social intelectual conocido como la Ilustración. Por lo general, se cita la publicación en 1543 de Volutinius Orbium Celestium sobre las revoluciones de las esferas celestes de Nicolás Copérnico como el comienzo de la revolución científica. Es considerada una de las 3 revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, que fueron las que determinaron el curso de la historia, como explica la obra de Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses. Una de las 3 revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Claro, de la facción que ya sabemos, ¿no? La facción romana. Ahora, ¿cuándo comienza la revolución científica? Cuando acaba el Renacimiento. Renacimiento, imagínense allá a Da Vinci y los primeros inventos y los primeros conocimientos y toda esta cosa. Eso es un preproyecto. Pero el proyecto fuerte se inicia luego el Renacimiento, que es la revolución científica. Y se inaugura, por lo general se inaugura ese periodo de la historia con la publicación en 1543, téngalo presente, de la obra que se llama, y mire el nombre, Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Ahí ya empiezan a hablar de los planetas como esferas totales, ¿sí? ¿Y quién fue? Nicolás Copérnico. Esto es todo planificado, no es que, surgió el siglo XVI y todos los científicos les dio por ponerse a estudiar el cosmos, el universo. No, hermanos. Eso que nos enseñaron en el colegio, vamos con la ayuda de Dios a desmitificarlo. Eso fue orquestado, planeado para hacerlo, o sea, empezaron a salir. Así como salió la Reforma, sale Nicolás Copérnico, el Lutero de la ciencia, ¿sí? Bueno, no, este no es tan Lutero, pero porque el mayor, ahorita lo vamos a ver, el mayor de todos, pero este inicia todo. Este es como el Zwinglio o el de la ciencia, podríamos decir, ¿sí? Podríamos decir es como es que ¿dónde es que es este? Ya vamos a leer de dónde es este señor. Vamos a leer. Dice que fue un polímata renacentista, activo como matemático, astrónomo y canónigo católico, que formuló un modelo del universo que situaba al Sol en lugar de la Tierra en su centro. Con toda probabilidad, Copérnico desarrolló su modelo independientemente de Aristarco de Samos,
un antiguo astrónomo griego que había formulado un modelo de este tipo unos 18 siglos antes. Bueno, aparece Nicolás Copérnico justo en la época de Lutero. Mire, justo en la época de Lutero, ¿sí? Y empieza a hablar, hace un cambio en la ciencia. Miren el dibujo. Él ya empieza a pintar que el centro es el Sol y empieza a pintar las curvaturas de las trayectorias de los planetas. ¿Ok? Y siempre estos personajes usted los va a ver con un compás, porque este es el símbolo de la masonería. Y el compás simboliza el cambio que hicieron, ¿ok? En materia científica, la construcción de un nuevo mundo, ¿ok? Eso significa el compás. Entonces, ellos usan, siempre van a ver esta foto con el compás porque ellos pertenecían a logias de la masonería. Nicolás Copérnico pertenecía a una logia, ¿sí? Desde luego, fue un canónigo católico, ¿ok? Él no podía irse abiertamente así contra el catolicismo y contra el papado. Muchos de la iglesia, muchos de la facción romanista se hicieron pasar por católicos o se infiltraron en el catolicismo, ¿ok? Y como sucedió con Lutero, lo financiaron. Desde luego, Lutero fue un tizón arrebatado. Copérnico, no lo creo, ¿ok? Entonces, qué es lo que cambia cuando este señor saca su modelo del universo? Que él coloca al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra. ¿Ok? Él es el que comienza a decir hay un sistema solar. Antes de él, la gente creía un sistema geocéntrico, es decir, que la Tierra era el centro, que lo que se movía eran las estrellas, el Sol y la Luna alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. ¿Ven? Aquí ya cambia. Y esto no es nuevo. Esto de colocar el Sol en el centro ya lo había hecho Aristarco de Samos muchos siglos antes, mire, 310 al 230 antes de Cristo, después de que muere Alejandro Magno allá en la Grecia helenística. Alejandro Magno muere en el 323 y se empieza a levantar estas teorías. Mira, aquí se levantó Aristarco de Samos también con esa teoría, pero él no prosperó porque no era el tiempo. No prosperó con esa teoría. Pero esto es viejo, o sea, él retoma estos hombres que se levantan en la revolución científica, empiezan a retomar ideas de Grecia y de Roma. Y eso demuestra también que ellos son romanistas. La publicación del modelo de Copérnico en su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, justo antes de su muerte en 1543, fue un acontecimiento importante en la historia de la ciencia, ya que desencadenó la revolución copernicana y supuso una contribución pionera en la revolución científica. Listo. Se publica esa obra, 1543. Copérnico está enfermo, en la cama, a punto de morir. Le muestran las hojas, él como puede la revisa, dice está bien y se muere. Y lo imprimen. Así comienza la revolución científica. ¿Listo? Entonces él muere, pero ya hay un discípulo ahí al lado. Es que todo esto está orquestado. Se levanta Kepler, Johannes Kepler. Yo sé que en algún momento hemos escuchado en el colegio o en la universidad, en algún lugar hemos escuchado, o en las tareas de los chicos, Johannes Kepler. ¿Listo? Este es discípulo de Copérnico. Y miren la fotico, ¿qué tiene en la mano? Compás. ¿Mm? ¿Y qué más? ¿Sobre qué está apoyada su mano? La Una Tierra. esfera. La Tierra esférica. ¿Ve? Mapa mundi esférico. Siempre van a aparecer con esto. Mire, Copérnico tiene acá las órbitas de las estrellas pintadas en unos aros, ¿sí? Y acá ya un mapa esférico,
Johannes Kepler. Y también tiene un compás, porque él también era de la logia masona. ¿Ok? Los masones. Johannes Kepler. Bueno, entonces no es que, o sea, él continúa la obra. Convencer al mundo de que la Tierra es un mapa esférico no es de la noche a la mañana. ¿Ok? Dice, fue un astrónomo, matemático, astrólogo, filósofo natural y escritor alemán sobre música. Es una figura clave de la revolución científica del siglo XVII, conocida sobre todo por sus leyes del movimiento planetario y sus libros Astronomía Nova, Harmonis Mundi y Epitome Astronomiae Copernicanae. Estas obras también proporcionaron uno de los fundamentos de la teoría de la gravitación universal de Newton. Él pone las leyes del movimiento planetario. Este es el legado principal de Kepler, ¿sí? Ellos hacen más contribuciones en otras áreas, pero el grueso es este. Nota que todo va dirigido al sistema solar, a la Tierra esférica, al universo que hoy día nos venden, ¿sí? Entonces él lanza unos libros, uno que se llama Nueva Astronomía, miren, ¿sí? Van a cambiar el pensamiento que se tiene del cosmos, ¿ok? Estas obras proporcionan también fundamento para cuando viniera Newton. Newton es de unos años después. ¿Listo? Entonces, aquí comienzan a desarrollar, siguen desarrollando esta teoría, Este hombre le da ya las leyes del movimiento planetario, dice, no, los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas, ¿sí? Y ya empiezan a poner un universo ya que no existe. Y eso no, o sea, el modo de pensar hasta esa época era otro. Y ellos fueron muy criticados. Y Lutero los criticó también. Lutero estuvo en contra de esta gente. ¿Ok? Kepler vivió en una época en la que no había una clara distinción entre astronomía y astrología, pero sí una fuerte división entre la astronomía y la física. Kepler también incorporó a su trabajo argumentos y razonamientos religiosos, motivado por la convicción y creencia religiosa de que Dios había creado el mundo según un plan inteligible y accesible a través de la luz natural de la razón. Kepler describió su nueva astronomía como física celeste, como una excursión a la metafísica de Aristóteles y como un suplemento sobre los cielos de Aristóteles, transformando la antigua tradición de la cosmología física al tratar la astronomía como parte de una física matemática universal. ¿Quién fue el apoyo de él? Filosófico. Su inspiración. ¿Qué filósofo? Ahí lo dice. Aristóteles. ¿Ok? Como él mismo lo definió. Aristóteles. Cogió la lógica aristotélica, la aplica, ¿ok? Al movimiento planetario y sale esto. Pues todo esto está muy conectado. Mire, él no dijo, voy a coger la Biblia, a ver qué dice la Biblia, el cosmos, por lo menos para empezar a construir un modelo. No, él no cogió la Biblia. Él coge filosofía griega, pagana, porque ellos son realmente paganos. Ellos trabajan para la facción romana. La facción romana es pagana. La Roma imperial es pagana. ¿Sí notan? Y justo todo en esta época. ¿Ok? Bueno, él vive entre 1571 y 1630. Él ya cambia de siglo, cambia el siglo XVII. Sí, por aquí la hermana Elcira me está haciendo un aporte de cómo muestran acá. Miren el anillo central. Sí, este anillo central es el de la Tierra, porque la Tierra tiene un anillo así. ¿Se acuerdan? La Tierra plana. La Tierra plana. Y arriba queda la cúpula y abajo queda el abismo. Empiezan a trabajar la mente para que cree un primado negativo ahí en la mente, o sea, un cortocircuito para empezar a confundir y que cuando te cuenten cómo es la Tierra realmente tú tengas un choque emocional y la niegues. Eso se llama un primado negativo. Entonces, claro, ellos empiezan de a pocos, ¿no? El primero, los que hicieron muchas esferas de estas mapamundis esféricos fue Mercator. ¿Ok?
Mercator, el de los mapas. Mercator hizo un plano de la Tierra plana, pero después empezó a hacer esferas, ¿ok? Y a repartirlas por toda Europa. Todo el mundo le encargaba esferas de este mapa mundis. Por eso van a ver ustedes a los que trabajan para la facción romana siempre con compases y con esferas. Esferas de mapamundis esféricos. ¿Listo? Bueno, viene otro. Después de Kepler, o contemporáneo, viene Galileo Galilei. ¿Ok? Y uno coge las ideas del otro. Uno coge las ideas del otro. ¿Listo? Es un solo proyecto, solo que no alcanza la vida de un hombre para hacerlo. ¿Listo? ¿Qué tiene en la mano Galileo Galilei? Otra vez, ¿sí o no? El compás. ¿Notan? Y miren el vestido entre Kepler y Galileo. ¿Se parecen? Este es Kepler, este es Galileo. ¿Cierto? ¿Parecido? Bien. Hacen parte del mismo clan, de la misma sociedad secreta. Ah, y aquí abajo está la escuadra. También usan la escuadra en la masonería. La escuadra y el compás. Queriendo decir, construimos un nuevo mundo, un mundo ficticio. Lo controlamos nosotros. Y acá no se alcanza a ver muy bien, pero está otra vez el mapa mundi esférico. Acá se ve un pedacito nomás. El cuadro no está completo, no lo conseguí. ¿Ok? Sí. Entonces, interesante. Mire, la misma cosa, hermano, ¿sí? Y él levanta el compás, ¿no? No es que esté trabajando ahí, ¿no? Es que es así la pose para identificarse entre ellos. Bueno, este es Dice, italiano. nació en la ciudad de Pisa, entonces parte del ducado de Florencia. Galileo ha sido llamado el padre de la astronomía observacional, la física moderna, el método científico y la ciencia moderna. Galileo estudió la rapidez y la velocidad, la gravedad y la caída libre, el principio de la relatividad, la inercia, el movimiento de los proyectiles y también trabajó en la ciencia aplicada y la tecnología, describiendo las propiedades de los péndulos y los equilibrios hidrostáticos. Inventó el termoscopio y varias brújulas militares y utilizó el telescopio para las observaciones científicas de los objetos celestes. Y ayúdanos leyendo el siguiente de una vez. Galileo era un hábil artesano y construyó casi inmediatamente. Se dice a veces que el primer tubo utilizado fue uno de órgano. Ese telescopio de 8 aumentos con el que se realizó la primera demostración en Venecia. Tal demostración le supuso a Galileo un aumento de su salario en Padua y sobre todo propició que Cosme II de Medici, gran duque de Toscana, le ofreciese un puesto de matemático y filósofo en Florencia, puesto que mantuvo desde 1610 hasta su muerte en 1642. ¿Quién lo financió? Mire, aquí está. La facción romana. Claro, en la familia Medici, mire. Y con los Medici. Es, por eso los Medici terminaron trabajando para la facción romana. Ellos no terminaron trabajando para la facción papal. Los Medici, ¿ok? Entonces, digamos, el hito que él marca es el telescopio. Él usa el telescopio. Él no crea el telescopio, ¿sí? Él usa un invento de un holandés. Y Holanda es de la facción romana. Ese holandés, cuyo nombre ahorita no recuerdo, hace un pequeño telescopio, pero para ayudar a las personas discapacitadas de la vista, para poderlas ayudar, digamos, para que vean. En esa época no había gafas o lentes, era como lo primero que estaban sacando para poder tener un aumento de la vista. Y entonces este Galileo coge ese aparato
y empieza, digámoslo así, a modificarlo y para ver las estrellas. Estos elementos que empiezan a crear telescopios están hechos para que se vean las estrellas, los astros se vean esféricos. Usan lentes cóncavos, convexos, ¿sí? Refracción y todo esto va distorsionando realmente lo que se ve en el cielo. ¿Ok? Para apoyar esta idea. ¿Listo? Entonces, esta gente, este señor Galileo, pues era un artesano. Los artesanos es el nombre clave para los masones, ¿ok? Porque están creando cosas. Y con ese primer tubo utilizado, ese telescopio que era de 8 aumentos, realizó la primera demostración ¿en dónde? En Venecia. Qué conveniente. Las familias venecianas, y están los Medici, el Medici entonces le paga, ¿ok? Lo financia. Él estudia muchas cosas de la física, y ustedes ven, velocidad, gravedad, caída libre, todo eso estudia. Pero todo eso es para apoyar matemáticamente el falso universo que estaban creando. ¿Ok? Entonces, claro, ya cuando empiezan a demostrar que, mire, la matemática da y todas las ecuaciones y todo eso, este es el mundo en que vivimos, entonces no pueden refutarlo. Claro, usted con matemáticas puede formar un mundo, su propio mundo, ¿sí? Con las ecuaciones y le va a dar. ¿Listo? Este señor Galileo Galilei tiene que enfrentar la Inquisición, como ven en el cuadro, porque la Inquisición es de la facción. ¿De qué facción es la Inquisición? Papal. Claro, papal. Ahí usted lo ve. Entonces, la Inquisición lo cita y empieza a ver sus escritos, ¿ok? Y como él defiende que la Tierra está girando alrededor del Sol, está rotando y todo esto en movimiento planetario y con sus observaciones, la Iglesia Católica se opone a esas ideas de Galileo. Y no solo la Iglesia Católica, hay otros astrónomos que se oponen a lo que él está diciendo. En 1615 es investigado por la Inquisición romana y concluye la Inquisición que esa teoría heliocentrista es insensata, absurda y herética porque contradice las Sagradas Escrituras. Bueno, en este caso sí tiene razón la Inquisición, tiene toda la razón la Inquisición, ¿sí? Entonces a él le dan casa por cárcel y le prohíben publicar más libros. Esa es la historia de Galileo Galilei. Pasa el resto de sus días en la casa. Puede seguir estudiando, investigando y todo, pero ya hizo su obra, digámoslo así. Sus observaciones y después se las arregla para poder sacar más publicaciones. Pero ahí es una prueba de que no son de la misma facción. ¿Ok? No son de la misma facción. Y él siendo italiano, siendo financiado por un Medici, que supuestamente defienden al Papa, ¿por qué lo cita la Inquisición? Bueno, yo siempre me pregunté eso. Gracias al Señor ya hay respuesta. Sí, desde la universidad, porque a mí me metieron todo esto hasta los tuétanos. Entonces, claro, yo defendía a Galileo, yo, uy, esto de la Inquisición ni con los científicos, decía yo. Pero bueno, ya se sabe por qué. Bien, entonces va a aparecer otro, el último de la revolución científica. Este es el mayor, el que ya termina la obra que se propusieron hacer, que era cambiar en la mente de las personas y de los científicos de la época y de los reyes y de todos la concepción del universo. ¿Listo? Ese era el objetivo, lavar el cerebro, en otras palabras más castizas. Y ese es Isaac Newton, ¿ok? De Inglaterra. Miren que todo está ocurriendo en paralelo mientras se mueve la reforma, mientras el pueblo de Dios está ahí, todo va ocurriendo en paralelo. Este vive de 1642 a 1726, la época de Luis XIV, ¿ok? Donde ocurren las grandes persecuciones terribles también de la facción romana.
Bueno, entonces este Isaac Newton, ese sí la hace, pues. Vamos a leer entonces. Él termina esa gran obra de estos masones. También vamos a verlo con unas poses masones. Fue un matemático, físico, astrónomo, alquimista, teólogo y escritor inglés, descrito en su época como filósofo natural, ampliamente reconocido como uno de los más grandes matemáticos y físicos, y entre los científicos más influyentes de todos los tiempos. Fue una figura clave en la revolución filosófica conocida como la Ilustración. Su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado por primera vez en 1687, estableció la mecánica clásica. Newton también hizo contribuciones fundamentales a la óptica y comparte el mérito con el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz por el desarrollo del cálculo infinitesimal. Lo que hizo Newton fue la matemática de todo el universo, hermanos. Eso es lo que se llama la mecánica clásica. ¿Ok? Ya es con números, ecuaciones, el cálculo que algunos de ustedes que han estudiado por allí, ese lo desarrolló Newton, ese cálculo que nos da duro en el colegio, en la universidad y que después decimos, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, aquí está el culpable, este señor, Isaac Newton. Hay que decir que Isaac Newton también le gustaba estudiar la Biblia. No lo reconocen mucho por eso, pero él estudió las profecías de Daniel, de Apocalipsis, y llegó a conclusiones muy similares a los protestantes y, escúchelo bien, los pioneros adventistas a veces lo citaban a Isaac Newton, ¿ok? Yo no sé si de pronto este es un tizoncito ahí arrebatado, de pronto, no lo sé, pero sí estudió fuertemente la Biblia y las profecías y todo eso. Bueno, solo Dios sabe su corazón, con qué intención lo hacía. Pero ese, digamos, se diferencia a los demás en eso. Pero desde luego es más conocido en lo que es la física, la mecánica clásica. Mana Leonor, siga ayudándonos por favor aquí con esto. Ay, miren la pose que hace, ¿no? El dedito, esa es una pose de masonería. En los Principia, Newton Sí, formuló es el libro que él hizo, el mayor, pues. ya. Newton formuló las leyes del movimiento y de la gravitación universal que constituyeron el punto de vista científico dominante hasta que fue superado por la teoría de la relatividad. Newton utilizó su descripción matemática de la gravedad para deducir las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas, explicar las mareas, las trayectorias de los cometas, la precesión de los equinoccios y otros fenómenos, erradicando las dudas sobre la heliocentricidad del sistema solar. Objetivo principal, un modelo heliocéntrico. ¿Qué es un modelo heliocéntrico? Que el Sol está en el centro y los demás planetas giran alrededor del Sol. Él erradica las dudas. Por eso él acaba la obra. Lo Otro logra, engaño, sí. claro. Él termina la obra y todos los científicos lo aplauden. Mejor dicho, es el más reconocido. Isaac Newton lo nombran Sir en el rey de Inglaterra, Sir Isaac Newton, que es el máximo título pues que se le da a una persona. Y el aporte fue la gravedad. En una tierra esférica, ¿cómo hace uno para no caerse por allá abajo, no? La respuesta mentirosa es la gravedad. Y claro, pues él se inventa con matemática todo este asunto. Y claro, cuando usted estudia en la universidad dice, ay, ¿verdad? Sí, por eso es que nosotros no nos caemos y todo eso. Y eh, las ecuaciones de gravedad y la constante gravitacional y todo esto. Es un mismo proyecto, hermanos. ¿Ves? Él lo cumple, él lo acaba, lo termina. Ahí ya no hay dudas, ya han lavado tanto el cerebro que la gente en esta generación ya acepta esta enseñanza, falsa enseñanza, y ya termina su obra. Hermana Leonora, acabemos con este, por favor, de Isaac Newton. Tampoco hay gravedad. No Ahora, existe. demostró que el movimiento de los objetos de la Tierra y de los cuerpos celestes podía explicarse por los mismos principios.
Las mediciones geodésicas de Maupertuis, la Condamine y otros confirmaron posteriormente la inferencia de Newton de que la Tierra es una esfera achatada, lo que convenció a la mayoría de los científicos europeos de la superioridad de la mecánica newtoniana sobre los sistemas anteriores. Esfera achatada. Él fue, por eso acá decimos, mire, confirmaron posteriormente lo que decía Newton. O sea, Newton infirió o hizo la suposición de que la Tierra es una esfera achatada. Después hicieron las mediciones y les dio. O sea, estos tipos, mejor dicho, hicieron la matemática y la matemática les cuadraba. ¿Ok? Pues lo hicieron para que pudiera ser demostrable, o si no, esto no lo iban a aceptar nunca, ¿no? Si eso no podía ser demostrable. Y se las ingeniaron y las ecuaciones dan y todo eso. La gravedad como tal no existe, lo que existe es la diferencia de densidad, ¿sí? Por ejemplo, un globo de helio, ¿por qué se va arriba a la atmósfera? ¿Por qué la gravedad ese sí no lo hace bajar? Es la pregunta. Un globito de esos de helio que usan los niños que con gas de helio en los parques en la antigüedad Sí, pero compraban. pues no, el helio no pesa luego. Claro, eso tiene que ver. No es que no pese, sí pesa. Sí Es que es pesa, por eso sí pesa, menos por eso se sube. pesa, por eso pesa. Si pesa, ¿por qué no se baja si la gravedad lo baja? Entonces, la gravedad Mm, baja todo, ¿sí? A menos que sea un ave que tenga alas, ¿no? Eso es lo que dice la gravedad. ¿Por ah, qué uno suelta el globito y se va solito hacia arriba, solo? No tiene que hacerle nada, ni empujarlo, ni nada, ¿no? Se va solo hacia arriba. Eso no tiene sentido. Si hay gravedad, la gravedad es universal, ese globo tendría que ir para abajo. Es porque el helio es un único elemento que es menos denso que la atmósfera, entonces por eso se va para arriba, solo. Y así funciona todo. Por eso es que esos grandes aviones, tan grandes, usted los ve y despegan, todo eso y uno dice, pero ¿cómo hace un avión? Pero no es por gravedad, uy, si hubiera gravedad tocaría una máquina, pero poderosísima para una cosa tan grande, llena con 100, 200 pasajeros, imagínese para elevarlo así, ¿no? Es una diferencia de densidad lo que crean. Sí, porque sería como un imán muy fuerte y necesitaría una máquina muy fuerte para resistir a esa fuerza de ese imán, que es lo que dicen, ¿no? Imagínese un avión pesado, va por encima del orden de toneladas, o sea, y dicen que no, que es que lo hacen con materiales súper livianos y no sé qué, no, pero usted sume nomás la turbina de los aviones, es muy pesada. Usted coge una turbina, eso no se va al cielo solo, ¿no? O sea, eso no es así nomás. Entonces, y más, súmele los pasajeros, hay aviones que le caen 200, 300 pasajeros, 300 por 50 kilos la media. Eso da un montón de peso. ¿Cómo hace ese avión para subir? Eso es diferencia de densidad. Mm, pues la gravedad no existe. Todo eso se lo inventaron, hermanos. Todo eso es inventado. Claro, porque eso ayudaba a soportar la idea de un universo, de un sistema solar, de un mapa mundi esférico, ¿sí? Para que no nos cayéramos. Todo eso ayudaba a soportar esas ideas. Bueno, ahí está Newton. Faltaba la del compás, ¿no? Pero es curioso que a Newton lo pintan como una deidad geométrica. Así lo describe este autor que pintó a Newton, como una deidad. Claro, basado en, otra vez, mitología griega, romana, todo esto. Este cuadro es de William Blake, 1795, como una obra póstuma a Newton. Y de nuevo, le pintan con un compás. Newton hacía parte de la academia, ¿cómo es? De la Sociedad Real de Científicos. No sé, si mi esposa me ayuda a averiguar el nombre de esa sociedad, que era una sociedad secreta, ¿sí? Está ahí en Wikipedia, está ahí abiertamente. Era una sociedad secreta, no podía entrar cualquiera. Entonces, esta gente, o sea, en esta sociedad no podía ingresar cualquiera, pero no era por los descubrimientos ni por los grandes avances, no era por la agenda. Si lograba completar la agenda, entraba a esa sociedad, era una sociedad muy cerrada, muy secreta.
esta figura de un hombre con un compás es muy antigua. La vemos en la escultura del dios Atlas. Aquí lo vamos a ver, Atlas. Mire. Y Atlas lo pintaban con una gran esfera, se llama la esfera celeste, a sus espaldas, porque según la mitología griega, el jefe de los dioses, no me acuerdo, Zeus, sí, Zeus le ordena que debe sostener la bóveda celeste. Entonces ahí está, por eso lo pintaron así. Esta primera escultura está ya en Italia, no me acuerdo en qué parte exactamente. Se llama el Atlas Farnese. Farnese. ¿Por qué? Es propiedad de la familia Farnese, que es una de las familias de la élite hoy en día. Entonces, este Newton que pintan es basado en esta figura. Y mire que él sostiene una esfera. Porque de ahí viene la idea de hacer un mapa mundi esférico. ¿Ok? Ese mismo Atlas está allá en Nueva York, mire. En la Plaza Rockefeller Center, allá de Nueva York. Y si ven, una esfera. Mostrando como el movimiento planetario. Pintándonos un universo. Y acá también está en Nueva York, en el edificio de los Rockefeller. Ahí está Atlas, pues esta vez lo pintan con el compás, igualito que Newton con el compás. Ok. Newton pertenecía, ya me averiguo, gracias esposa mía, a la Real Sociedad de Londres. Así se llama. Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural. La Royal Society of London. Ok. Y es una de las más antiguas del Reino Unido y una de las más antiguas sociedades de Europa. Probablemente aquí partió todo ese plan de reformar la visión cosmológica que tenía la gente en esa época. Y Y dice también que antes de, o sea, su fundación supuestamente fue en 1662, pero pues ya años antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad, solo que dicen que se fundó hasta ese año 1662. yo diría que más se abrió, se dio a conocer que existía, Ujú. porque ese ya estaba hace rato y allá se reunió toda esta gente para cuadrar qué iban a hacer. Y entonces Atlas ustedes lo van a ver alrededor del mundo porque ese es como la inspiración y Atlas va a representar en últimas a Satanás. Si no, mire acá, esta es la entrada del edificio de los Rockefeller, allá donde trabaja Juan Manuel Santos ahorita, con los Rockefeller. Dice sabiduría y conocimiento, acá en inglés, wisdom and knowledge. Shall be the stability of the times. Quiere decir, será la estabilidad de tus tiempos. Esa frase. Sabiduría y conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. ¿A quién le están hablando? Tus tiempos. Evidentemente le están hablando a Satanás. ¿Ok? Y está el compás, porque el compás señala las logias masonas que cambiaron la mentalidad del universo de la creación de Dios. Y en últimas, este es un ataque contra el Creador. Así es sencillo. Es un ataque contra Dios, el Creador de los cielos y la tierra plana. Porque este universo incomprensible comienza a levantar dudas en los que entran a las universidades y los colegios. Por eso ahora hay tanto dudas en los jóvenes, en estas generaciones. Porque es un universo incomprensible, extremadamente complejo, que cuando uno aprende las ecuaciones, entonces uno dice, uy, lo entendí, mentiras, más bien me confundí. Y comienza a levantar un montón de dudas en últimas sobre la creación de Dios. Y esta revolución científica es la base para lo que vendría después con Darwin en la evolución, el origen de las especies. Pocos añitos después de la Revolución Francesa sale la evolución. ¿Por qué? Porque ya había una base. La base es esta revolución científica. La Tierra girando alrededor del Sol, esa es la revolución científica. El heliocentrismo, movimiento planetario, sistema solar, mapa mundi esférico.
Esto es base para la evolución. Si no, la evolución no se puede desarrollar. ¿eh? Y estas personas, en varios de sus escritos, Newton, Copérnico, Galileo, camufladamente ya hablaban de evolución. Bueno, excepto Newton, porque Newton era como el más creyente de todos, ¿no? O yo no sé si era por estrategia o de pronto el tipo sí le llamaba la atención el estudio de la Biblia. Pero eso es lo que sucedió, hermanos, con esta revolución científica. Entonces ya vemos qué simboliza el compás. Es como que es el compás del dios Atlas. Atlas va a representar a Satanás, que él es el creador de un mundo ficticio, de un universo ficticio, y sus colaboradores se afiliaron a él, y la guerra es contra la creación de Dios. Por eso dice acá los Rockefeller, sabiduría y conocimiento, pero humanos, de Satanás, serán la estabilidad de tus tiempos, porque Satanás tiene un tiempo, él ya lo sabe, y él lo único que puede hacer es extenderlo, ¿ok? Si la iglesia adventista hubiera aceptado el mensaje de justificación por la fe en 1888, se hubiesen completado los 144,000 y esto ya se hubiera acabado hace rato. Como no se cumplió, Satanás le extendió su tiempo, como dice acá en el edificio Rockefeller. Él juega con el tiempo. Por eso es la estabilidad de sus tiempos, de tu tiempo, de tus tiempos, más bien le están diciendo a Satanás, sus súbditos. ¿Sí? Por eso ellos vienen a aparecer con compases, esferas, en todas las fotos siempre van a aparecer así. ¿Listo? Esos son los códigos que usaban para comunicarse en estas sociedades secretas, en diferentes países, diferentes idiomas, ¿sí? Desde Copérnico, que la inició, hasta Newton, que la terminó. ¿Ok? Esa es la revolución científica y ese es el cumplimiento de esta partecita de la guerra abierta contra la Biblia. ¿Dónde es que está? ¿Ok? El ateísmo de Faraón. Guerra contra la Biblia. Esa es la revolución científica. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Pero esto no terminó acá, ¿no? Esto es una de las revoluciones. Luego va a venir la Ilustración. Es otra revolución que termina en la Revolución Francesa, y esa la veremos también, la Ilustración. La hermana White me la menciona, ¿ok? Porque la Ilustración ya es una revolución de pensamiento, o sea, es más tenaz aún. Ya acá nos cambian el mundo con la revolución científica. Y con la Ilustración nos cambian la política y nos hacen otro lado del cerebro. Esto tristemente es lo que se hizo. Preguntas, aportes, ¿cómo lo ven? Si no, entonces vamos a orar para despedir Shabbat. ¿Alguien quisiera orar para finalizar? Bueno, vamos a orar. Yo no sé si están callados, es por porque se fueron o porque están impresionados de esto. O yo no sé, hermanas. Estamos impresionados, por eso estamos impresionados, estupefactos de todo este engaño y casi el mundo entero cree en esto. Sí, hermano. Y claro, nos enseñaron a poner como eminencias a estos hombres, ¿no? Eso es otra. Para no hablar esto en los círculos científicos, mejor dicho, lo apedrean a uno. Y Sí. nos enseñaron a admirarlos además, a verlos como que, wow, qué cráneos, qué mente. Pues es que esto no lo inventaron ellos, hermanos. Es Satanás mismo que les inspiró todas estas ideas, todas estas cosas, para hacer abierta guerra contra la Biblia, contra la creación de Dios. Bueno, claro, de una forma que la gente no se va a imaginar que esto va, finalmente esto crea ateísmo y alejamiento de Dios en las personas, ¿no? Que finalmente es el objetivo de Satanás. Sí, así es, sí. Claro. Y uno sí que le daba duro estas cosas de cálculo y toda esta cuestión. Y a la final uno dice, ¿para qué me sirve esto?
Bueno, a menos que trabajes para la NASA, para, para el sistema, para... No. Ahí sí sirve, ¿no? Ahí sí va uno a ver todo esto. Bueno, vamos entonces a orar. Hermanas, vamos a despedir Shabbat, vamos a darle gracias al Señor, que nos ayude a meditar en estas cosas. Hay más acá, esto es un brochazo, ¿no? Pero aquí vemos cumplimiento de todo lo que esta facción empezó a hacer y bueno, con la ayuda del Señor vamos a seguir. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, Santo Espíritu de Dios, gracias porque nos has concedido conocimiento, nos has concedido alabanza, nos has concedido oración, meditación, estudio. Muchas gracias, Padre, por permitirnos este espacio, este tiempo que no tenemos en otro lugar donde podemos expresarnos, donde podemos admirarnos con tus verdaderas obras, Señor. Bendito Salvador. Esta gente se inventó, Señor, un universo falso. Pero, Señor Jesús, muchos se entristecen porque este universo se ve atrayente. Yo era uno de ellos, Señor Jesucristo. Me encantaba las imágenes del espacio, las galaxias, imaginarme ese universo que me pintaban. Y da tristeza, da como chasco, rabia también, tanto engaño, Señor. Pero me maravillo con tu verdadera creación. Exaltamos tu poder, tu nombre con tus obras, porque son armoniosas, son perfectas. El pecado la trastornó, distorsionó muchas cosas, Señor, pero en lo que alcanzamos a ver, en una sencilla flor tan hermosa, los colores atrayentes, tan bien diseñados, vemos tu amor, tu delicadeza, tu diseño tan majestuoso. Tu variedad, Señor Jesús, la variedad tan tremenda que tenemos. La naturaleza nos habla de lo que está creado. La bóveda celestial nos habla de tus obras, Señor, de la gloria de tus manos. Y estamos muy agradecidos porque nos has creado y nos hace felices saber que somos hechura tuya, que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, Señor Jesucristo y Santo Espíritu, que crearon este mundo, esta tierra plana, consecuente con lo que vemos. Un mundo hermoso. Es un planeta prisión, pero aún así hay cosas lindas. Sin embargo, tú vas a establecer tu reino. Cuando vengas tú, Señor Jesucristo, mostrarás al mundo tu verdadero reino. Todo el mundo quedará estupefacto, impactado, maravillado, porque lo único que ha hecho el enemigo es copiarte de ese maravilloso reino que tienes, Señor, solo abriendo esta bóveda celeste. Bendito Señor Jesús, esperamos ese día cuando abras esta bóveda y te veamos a ti venir en las nubes de los cielos con miriadas de ángeles escoltándote con la gloria que te mereces y el Padre Celestial acompañándote. Bendito seas mi Señor Jesucristo. Que nos lleves a nuestra verdadera casa, a la Jerusalén celestial, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que tu Padre, nuestro Padre, tiene preparadas para nosotros, sus hijos, por medio de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a imaginar ese mundo verdadero. Para los que tienen dudas, Señor, llámalos para que ellos puedan charlar contigo esas dudas, para que tú les aclares, les confirmes de que la tierra es plana, de que el universo que nos pintaron es falso. Por favor, ayuda a nuestra incredulidad, perdona nuestros pecados, Señor Jesús, que estas cuestiones son difíciles de asimilar. Te pedimos, por favor, tu santa bendición para la semana, que podamos andar contigo, caminar contigo,
hablarte, escucharte, que cada decisión sea tomada junto a ti, Señor Jesús, y no nosotros en nuestro egoísmo. Te ignoremos, que aprendamos a esperar en ti, no nos impacientemos. Bendito Salvador, por favor concédenos tu bendición para esta nueva semana. He rogado y expedido en tu dulce y hermoso nombre, Señor Jesucristo. Amén.